El refugio de Viados se camufla con las bordas y cabañas que salpican las enormes praderas a los pies del Possets o Jardana, la segunda montaña más alta de los Pirineos. Habitación con vistas desde el refugio de Viados. Este último topónimo parece significar montaña quemada, que es el aspecto rojizo intenso que adopta con los últimos rayos del sol y que tenemos la suerte de contemplar al llegar casi anocheciendo al refugio. El refugio de Viados es de reciente construcción, comparado con las viejas bordas, pues data de 1957. Antiguamente, las bordas y cabañas que acompañan a estas servían de estancia temporal para los meses veraniegos para los pastores y el ganado, especialmente vacuno. Esta es una planta carnívora, género pingüícola, ahí se ven los insectos pegados en las hojas. En las últimas décadas, con el abandono de la ganadería trashumante de ovejas, se convirtieron en grandes depósitos de heno para dar de comer a las vacas que ahora pastan por estos remotos parajes del valle de Gistaín, aunque aquí dicen Chistau. El motivo de esta toponimia es que en este valle se enorgullecen de conservar vivo un dialecto del aragonés, el chistavino, exclusivo de los pocos pueblos que lo conforman. Como ocurrió con otras lenguas de la península ibérica como el euskera, casi en cada valle se hablaba un dialecto diferente, producto en muchas ocasiones de las dificultades orográficas y de comunicación. Aquí hay un desvío para ir a los ibones de Millás, pero nosotros seguimos por el GR11 hacia el collado de Eriste. Subimos hacia el collado de Eriste o de la Forqueta, el más alto de la senda pirenaica o GR11. Aunque esta que seguimos es una variante, menos concurrida que la que pasa originalmente por el valle y el refugio de Estos, la señalización está muy bien conservada. Collado de Eriste, ahí indica, nos queda menos. Ahí queda el pico de Eriste, un 3000. El bosque de pino negro da paso más arriba a grandes praderas y canchales cubiertos, no obstante, de multitudes de plantas rupícolas, algunas endémicas de los Pirineos, en plena floración a primeros de julio. Linarias, gencianas, saxífragas y muchas otras especies nos deleitan con su explosión de colorido, contrastando con el ocre uniforme de la roca y el blanco grisáceo de los ventisqueros de nieve que aún se resisten a desaparecer. Pisando nieve aquí, subiendo a la Forqueta de Eriste. Muchos se animan a realizar un recorrido circular del macizo del Possets, pernoctando cada noche en uno de los refugios con que cuenta este macizo, es decir, el refugio de Viados, el Ángel Horus y el de Estos. Este último tramo de la subida al collado de Eriste es más técnico, más complicado. Tener cuidado no perder las señales rojas y blancas, porque te metes en unos canchales importantes.
Estamos en el Collado de Ariste, 2800, casi 70 metros. Creo que es el collado más alto del GR11, si no recuerdo mal. Al fondo se ve el Viñemal. Y ahí a la izquierda está el Monte Perdido. Ahí se ve el macizo de la Maladeta y el Aneto. Vallvierna. Bajando al Ibón de Yardaneta, la cima del Possets aparece a lo lejos en un recodo. Este segundo topónimo, Possets, es el más conocido por los montañeros. Provendría de los dialectos chistavino y benasqués, respectivamente de los vecinos valles de Gistaín y Benasque, que en ambos casos significa pozos. Quizás se refirieran así a esta montaña por la abundancia de depresiones con lagos glaciares que flanquean especialmente su vertiente oriental. El Parque Natural de Possets-Maladeta, que recorreremos en las próximas jornadas, supone un espacio natural de enorme valor ecológico. Numerosas especies de mamíferos y aves en peligro de extinción, como el armiño o el quebrantahuesos, aún son visibles entre las rocas y los cielos de estas montañas, muy visitadas por los montañeros y escaladores. Estos son estrías de fricción de cuando pasaba por aquí el glaciar, arrastraba en el lecho del hielo rocas que al ir desplazándose hacia el valle iban arañando el lecho rocoso. Bajamos a la comodidad del refugio Ángel Horus por una artesa o valle glaciar en U, cubierto por rocas aborregadas, castigadas durante muchos años por el efecto abrasivo de los hielos perpetuos, puliéndolas como si las hubieran lijado. Mañana intentaremos subir al Possets, en mi intención original de no solo completar el recorrido integral del GR11, sino además coronar las 3 montañas más altas de los Pirineos. Pero entre tanto, habrá que descansar en el refugio y reponer fuerzas. ¿Qué? ¿Sabes si Altafonás ha ido con Pacheco? Sí. Como se notan las estrías de fricción aquí del glaciar en esta pared pulida. Esta es la bifurcación para seguir hacia la derecha al Collado de la Plana, pero hoy que vamos a subir al Possets vamos hacia la izquierda, hacia la Canal Fonda. Esto es un valle glaciar del Libro, aquí hay rocas aborregadas, con estrías de fricción también, valle típico en U, subiendo a la Canal Fonda. Sí, esto hubiera sido mejor ponerse crapones.
Aquí estamos en la cima del Possets, hay muchísima calima. Amenaza tormenta esta tarde. Y abajo está Viados. Te da respeto por la caída que hay.